en redes sociales, que bueno, llevamos ya unos añitos, 2 añitos aproximadamente, intenta es, pues eso, el diálogo entre sociedad civil y política, como describe su nombre. En principio lo fundamos una serie de asociaciones civiles, sobre todo pro vida, de pro vida, y algunos partidos políticos pequeños en los que siempre ha estado la Unión Cristiano-Demócrata Española, y luego posteriormente pues para un tipo su evolución, y ahora hemos reiniciado desde hace un tiempo y ahora estamos pues los partidos Valores, Contigo Más, UCD, Provida Guipúzcoa, y bueno, y luego personas a nivel particular, algunos asesores que tenemos que bueno, pues están dentro de los que digamos somos los fundadores. Nosotros lo que creemos es que las personas y los grupos se vayan integrando y con todos los derechos desde el principio, siempre que quieran colaborar y admitir las normas que nos hemos ido dando desde hasta ahora, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? Pues romper esta dinámica política que tenemos en la actualidad, en la que los partidos políticos pues, son un poquito partitocracia, ¿no? Son un grupo de élite que están ahí todos unidos, que defienden sus intereses, que no son sociales a la sociedad. Y lo que queremos es romper ese aislamiento que tienen y hacer una comunicación más intensa entre sociedad civil y política, de tal forma que los políticos, nosotros consideramos, no deben ser políticos profesionales, entre comillas, es decir, sí que tienen que ser profesionales en la política, pero no políticos que vivan de eso, ¿no? Porque si no, consideramos que no pueden, que se venden, ¿no? Al final, porque su familia, ellos mismos dependen de la propia política. Y nosotros creemos que no, que es un sitio de servicio temporal para dar lo que tú tienes como profesional durante una temporada y ya está. Con la mili. Sí. Bueno, sí. Eso que acabas de decir es uno de los grandes problemas que tiene España. De hecho, quien ya lo señalaba hace muchos años era el jurista García Trevijano, que hablaba de esta partitocracia que tenemos ahora mismo, en la que los partidos son una especie de grandes empresas, como grandes sociedades anónimas o sociedades limitadas, en los que, bueno, llegan, alcanzan unos objetivos y lo que hacen es alcanzar unas cotas económicas de dinero, y lo que se empieza es a repartir ese dinero y a repartir cargos. Y el peligro de que haya además gente que se dedica solamente a la política es que no conocen nada de lo que es el ámbito privado, del mundo empresarial. No saben lo que es, con perdón, arremangarse, parece que se les caen los anillos, y ponerse a trabajar en algo que desconocen porque no han cotizado un solo día fuera de lo que es el partido. Véase Susana Díaz, o mismamente tenemos ahora mismo el ejemplo de Pablo Casado. Puede ser un chaval que puede caer mejor o peor, puede estar mejor o peor formado, pero desde luego experiencia en el mundo privado no tiene absolutamente ninguna. Entonces yo desconfío de los que dicen que son políticos profesionales y llevan toda la vida viviendo de lo que es la política. Bueno, una cosita. A ver, don Fernando, ya que te dejamos en tus manos un poquito la presentación, iniciamos porque Liliana, yo estoy intentando contactar con ella, pero no ha debido perder el... Entonces no sé si se podrá conectar en algún momento. Yo creo que con los que estamos, pues podemos empezar. Sí. Y luego Luis Fernando Zayas también tiene un momento y se puede conectar. ¿Vale? Venga, estupendo. Muy bien, pues vamos allá. Doy la bienvenida a todos a este coloquio, a este webinar que hemos titulado, como ya saben, Economía Social de Mercado, la economía inclusiva y estimulante, que ha organizado el proyecto Sociedad Civil y Política. Bueno, yo desde aquí quiero lanzar mi agradecimiento a los organizadores, en particular a Eulogio Gardiazabal, por contar conmigo para moderar, presentar esta mesa, en la que contamos con representantes destacados de la sociedad civil, pero también representantes de partidos políticos para conversar acerca de un tema de capital importancia siempre y en particular en estos momentos, como es la economía y el modelo económico que regula nuestra sociedad. De hecho, no hemos salido de la crisis sanitaria cuando ya estamos padeciendo los estragos de una gran crisis económica. Y por otra parte, se plantea la cuestión de fondo, que es si el paradigma económico actual, la economía de mercado capitalista, realmente puede o no poner en el centro de su modelo a las personas
al medio ambiente, a la creación, o por el contrario ha fracasado. Y hay otros modelos, en particular la economía de mercado social, que pueden ofrecer una alternativa mejor. Bien, para dialogar sobre este modelo, sobre este tema, la economía social de mercado, tenemos, como decía, representantes de la sociedad civil, de diferentes partidos políticos. Entre los integrantes de la sociedad civil que nos acompañan voy saludando. Algunos nos faltan, pero bueno, vamos a pensar que se van a incorporar en breve. Tendríamos a doña Lino Salvador Irigoyen, CEO de Consultora Internacional de Estrategia y Cultura Empresarial, también a don Juan Uribe Arbeláez, presidente del Instituto Fundraising Católico, que sí está aquí, sí nos acompaña ya, don Juan Manuel Roca, profesor y consultor de Economía, Empresa y Liderazgo. Y entre los representantes de partidos políticos tenemos por el Partido Valores, como secretario nacional de Economía e Industria, a don Fernando Fernández de la Pradilla, que, como ya decía don Eulogio, quizás se incorpora en breve, o estaba por aquí. Está por aquí ya, sí, está aquí Fernando, es verdad. Por el partido Contigo Más, a Luis Fernando Zayas, que es director del programa del partido y además es economista y empresario. Y por el partido de Unión Cristiano Demócrata Española, a don Eulogio Gardiazabal Uriarte, que es presidente del partido, además de cirujano y empresario, y a Carlos Ignacio Mitsur Rodríguez, secretario general del partido. Bueno, pues de nuevo, buenas tardes a todos, bienvenidos al coloquio, al webinar. Bueno, el formato de webinar que tenemos esta tarde contempla que todos vayamos interviniendo en torno a dos grandes bloques o cuestiones que vamos a introducir enseguida. Vamos a intentar también ser ágiles en los tiempos porque somos varios ponentes y todos yo creo que quieren intervenir y tenemos que dar la oportunidad que todos intervengamos. Y después de más o menos una hora de coloquio, vamos a dar espacio a que se formulen algunas preguntas de parte de los que nos estén acompañando esta tarde, de forma que sobre las 7 de la tarde terminemos con este webinar. Bueno, pues abro fuego con un primer bloque en torno al cual vamos a centrar la conversación para empezar. Pregunto a nuestros invitados simple y llanamente qué es la economía social de mercado, cuáles son sus notas distintivas, a ver si entre todos construimos conocimiento y diálogo en torno al tema. No sé quién se anima a comenzar. Bueno, si quieres empiezo yo, ya que he sido el que, bueno, digamos, promovido más que nada este tema. Bueno, pues la propuesta, la economía social de mercado es una propuesta política de la Unión Cristiano-Demócrata Alemana, de la CDU de Merkel, para que sea conocida, que la propuso en un primer momento su ministro de Economía y que a través de ella pues, ha conseguido, como se ha visto posteriormente, pues, mucho éxito económico, ¿no? Partiendo de una guerra en la que quedaron destruidos, en la que quedaron divididos en dos Alemanias, han conseguido pues, la reunificación alemana, un Estado federal fuerte y liderar incluso la economía como tractora en la Unión Europea. Es una propuesta, por supuesto, de éxito y es una propuesta, por tanto, liderada por un partido cristiano-demócrata. Es una propuesta que parte de la idea de servicio al individuo y de que el individuo es una criatura de Dios y, como tanto, con una dignidad intangible. Persigue los principios y valores descritos por la doctrina social de la Iglesia, que son libertad, justicia y solidaridad, o amor, ¿no? Como dice la doctrina social de la Iglesia. También persigue los principios del bien común, la subsidiariedad, que es un principio único de la doctrina social de la Iglesia, que ha sido muy bien llevado en la Unión Europea, por ejemplo, y también el destino universal de los bienes. Rechaza de entrada el socialismo y cualquier forma de colectivismo, así como también el liberalismo económico o el capitalismo desenfrenados. Protege al hombre ante abusos del Estado y de las arbitrariedades de sus semejantes. Es decir, tiene que haber un orden legal por el que sepamos hasta dónde llega nuestra libertad, que llega hasta la libertad de los demás, claro. En ella, los binomios libertad, responsabilidad y competencia, solidaridad, forman una unidad, mediante una unidad inseparable del orden económico liberal y el orden social solidario. Por eso nosotros hemos puesto un piano, ¿no? Porque muchas veces
en la política ahora somos de izquierda, somos de derecha, a nosotros nos parece que somos de las dos, tenemos que utilizar las dos manos, no solo la izquierda y la derecha, sino cuando es necesario la izquierda y cuando es necesario la derecha. Palabras clave pueden ser actualización, porque sabemos y creemos que el hombre es incapaz de crear una legislación completamente perfecta, por la cual siempre va a crear personas que van a quedar fuera del sistema. Con lo cual hay que actualizar toda la legislación para adaptarse a ellas. Y también el equilibrio porque es como al final una buena gestión, ¿no? Muchas veces hay que equilibrar un poquito la libertad con la responsabilidad, ¿no? Dependiendo un poquito en cada momento qué parte de ellas se está desmadrando un poco, ¿no? Se preocupa de la participación social digna de los más desfavorecidos, pero para que con sus propias fuerzas puedan llegar a ser útiles y a rendir en la sociedad. Lo que llamamos o llaman ellos el principio de ayuda para la autoayuda, o lo que hay muchas personas que han dicho muchas veces, ¿no?, que en vez de darle un pez, lo que hay que darles una caña a las personas, ¿no? Creo que eso es muy importante también. Es política de orden y competencia para la creación de empresas y de riqueza. Es decir, aquí hay en algunos sistemas económicos en los que se degrada al empresario, a la empresa, pensando que son unos demonios, que tal. Bueno, también es verdad que tienen parte de razón cuando en el siglo XIX el sistema liberal y la industrialización pues, se crearon riqueza que la cogieron solo unos cuantos industriales y se crearon pues, focos de trabajadores que vivían en condiciones indignas, ¿no? Pero eso es pasado y pensamos que puede haber otro tipo de colaboración entre el trabajo y la propiedad o la empresa. Creemos que sin empresas no hay riqueza y el empresario es un factor fundamental de la economía social de mercado. Es política de orden y competencia, es garantía de libertad profesional y contractual. Es decir, nosotros pensamos, creemos mucho en cada individuo, en su fuerza, en su trabajo, y creemos que tienen capacidad las personas, tanto las empresas como los trabajadores, de crear contratos privados que sirvan de marco para su actuación dentro de la sociedad, sin que se tenga que meter en exceso el Estado. El Estado tan solo tiene que crear unas condiciones marco para que no haya abusos en esos contratos. Garantiza también la protección de la propiedad privada, que creemos es esencial para que las personas tengan motivación para crear, para arriesgar y para trabajar. Intenta crear condiciones marco y conceder libertad e incentivos para la creación de empresas, por tanto. Creemos que el empresario ideal es el propietario empresario, es decir, aquel que ahorra y que luego pone ese ahorro arriesgándolo para crear algo y para con ello crear empleo y ayudar a otras personas también. Pero también creemos que el afán de lucro es un buen incentivo para que el empresario pueda crear empresas. Promueve la colaboración y la negociación entre el trabajo y el capital. Es decir, así como en algunas ideologías, pues eso, se necesita al empresario y lo que se va es a la confrontación, como dijo la doctrina social de la Iglesia también, lo interesante es el diálogo, ¿no? El diálogo y crear también las condiciones marco, tanto en las empresas pequeñas como a nivel colectivo y general, para que se pueda dialogar y se pueda negociar esas condiciones entre los trabajadores y los empresarios. Promueve en general el menor Estado necesario. Es decir, creemos que el Estado tiene que ser el mínimo posible y solo guiándose por el principio de subsidiariedad, solo abarcar aquello que tanto el individuo como las familias o las sociedades intermedias de la sociedad civil no pueden hacer por sí mismas. Se promueve, por supuesto, la protección de la propiedad intelectual, que es la condición indispensable para que
para el progreso, para que las personas que tengan interés y que tengan capacidad puedan crear e innovar. Se apoya la formación de organismos supranacionales, como son la OCDE, para el control de posibles abusos de las multinacionales. Se apoya el mercado financiero mundial, pero con organismos internacionales que garanticen el ordenamiento y transparencia de los mercados financieros. Apoya también el consumo responsable y aboga por la información sobre los productos de consumo con sellos de calidad para que las personas tengan capacidad de discernir y de actuar en la economía mediante la compra de esos productos. Pero, sin embargo, rechaza la conducción estatal del consumo. Es decir, eso que muchas veces se dice, pues no vamos a consumir ahora lo de los americanos o no vamos a consumir lo de los rusos. No. Bueno, eso creo que no... Lo que hay que dar es dar información al individuo y que luego el individuo pues, pueda decidir comprar lo que quiera, pero sin ese tipo de conducción estatal. Bueno, y como no quiero pasarme, como condiciones generales yo creo que he dicho bastante, luego ya pasaremos más a condiciones particulares sobre el empleo, sobre el estado social y demás cosas. Yo por ahora, pues ya paro. Bueno, muy bien. Don Fernando, creo que se anima, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, Eulogio lo ha explicado muy bien, Uriarte lo ha explicado perfectamente. Yo voy a resumirlo mucho, más allá de las definiciones de lo que es la economía de mercado social, que todos podemos tener o podemos incluso en un momento determinado buscar por internet o la Wikipedia. Y lo voy a resumir mucho, de hecho solamente en una frase. Yo creo que hay que devolver la economía y el crecimiento económico a las familias y a las personas. Y me refiero más allá de lo que son cifras macro y microeconómicas. Lejos de las ayudas del Estado. Ojo, porque esto lo que nos está conduciendo cada vez más es hacia el sistema socialista, con sus aciertos y sus defectos, que son muchos los defectos, creo yo a mi entender. Entonces, esa es la definición clara y sencilla que hago yo de lo que es la economía social de mercado. Y luego, pues, si queréis, me gustaría entrar a continuación o en otro bloque en lo que son, lo que considero las 3 amenazas que se ciernen a día de hoy sobre la economía social de mercado. Vale, vamos a dejarlo aquí como definición, luego volvemos a esta cuestión que planteabas, Fernando. Vamos a dar paso ahora a 2 personas que no son políticos, ¿no? Que proceden de ese otro grupo que decíamos de intervinientes de la sociedad civil. Si le parece, don Juan Uribe. Sí, gracias. En la parte de la economía social de mercado, pues la verdad yo el término nunca lo había escuchado, así que lo busqué en internet, como bien dijo Fernando, en Wikipedia, en todas partes, y me salía también llamado como capitalismo social o capitalismo del Rin, por sus orígenes en el río Rin entre Alemania y Francia. Bueno, pero me parece que es... que solo la riqueza bien entendida puede generar riqueza, digámoslo así. Es decir, yo siempre he sido partidario de incentivar y proteger a la empresa y a la industria con el fin de que genere todo ese impacto en la sociedad con mucha libertad, con gran defensa de la propiedad privada, lógicamente, y con leyes y toda la parte normativa absolutamente estable, con el fin de poder ayudar a los demás. Lógicamente, esto tiene un límite que es el ser humano. ¿Sí? Porque ahí es donde es importante ver, porque una cosa son las empresas, pero detrás de cada empresa hay seres humanos. Y hay personas que son las que definen cómo hacerlo, con lo cual la libertad, digámoslo, la libertad de mercado, bien entendida y bien manejada, lleva a riqueza y a bienestar social en general, pero cuando se desmadra, por decirlo de una forma, es decir, cuando como detrás de esas empresas están las personas, cuando se pasa el umbral de la libertad del mercado al abuso y a la falta de ética, entonces
es muy grave esa libertad sin que el Estado de alguna forma esté regulando también esto. Pero ya Aristóteles hablaba de la justicia distributiva, o sea que esto viene de mucho tiempo y como bien decía Eulogio, si nos queremos centrar en una justicia social, yo hablaría más bien que economía social de mercado, la llamaría justicia social de mercado, lo que realmente nuestra sociedad necesita. Por ese término de justicia social, que digámoslo parte de la doctrina social de la Iglesia, tan criticada de la Iglesia, pero al fin y al cabo yo como representante y como presidente del Instituto de Fundraising Católico, pues soy católico practicante y hablo desde el punto de vista católico cristiano, digamos así, con lo cual yo considero que la mejor manera de determinar esos límites que hablaba al principio es ir a la doctrina social de la Iglesia como base y fundamento de esta economía social de mercado. ¿Nos falta por escuchar a Juan Manuel? Sí, hola, buenas tardes a todos. Pues bien, después de escuchar las intervenciones de mis compañeros, me has dejado, Fernando, ya te lo adelanto, con un pequeño mal sabor de boca, porque digo, me ha dejado ahí a punto de apuntar los 3 peligros o los 3 demonios y espero que después los puedas apuntar. Pero de hecho, este pequeño chiste, un poco chascarrillo para comenzar, yo quería apuntar en esta primera intervención un concepto que yo creo que es fundamental para entender lo que significa o lo que es de hecho la economía social de mercado, y es el concepto de bien común. Yo creo que somos todos miembros de una sociedad y hay algo de lo que tenemos que ser conscientes de forma individual como personas. Es evidente que como personas tenemos una dignidad que no podemos dejar que nadie la aplaste, ni mucho menos. Eso es lo que está por encima eso es la base de los derechos humanos realmente. Pero sí que es cierto que como miembros de una sociedad tenemos que, en la medida de lo posible, contribuir al bien común, de forma individual y de forma colectiva. Es curioso, por lo menos a mí me resulta curioso y sobre todo triste escuchar ya en los últimos 2 años principalmente numerosos informes o estudios a nivel internacional, aquí en España mismamente, donde dejan constancia de que la próxima generación, nuestros hijos, van a vivir peor que nuestros padres. Sí. Es decir, en un entorno, en una sociedad cuyo objetivo debe ser, como ha dicho don Eulogio al comenzar la primera intervención, la prosperidad y por tanto ir mejorando generación a generación, el simple hecho de que no solo no mejoremos, sino que el futuro que estemos dejando, el delegado que estemos dejando a nuestros hijos, sea un mundo menos próspero, menos feliz y por tanto con menos capacidad de desarrollo, daría mucho que hablar y dejaría muchos mensajes para, sobre todo, la clase dirigente desde todos los ámbitos, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito político, económico, en general, en todos los sentidos. Esa sería, para comenzar, mi primera idea que me gustaría dejar sobre la mesa para el posterior debate. Y en segundo término, es evidente que estamos hablando de la economía social de mercado y relacionándolo con lo que acabo de comentar, esto nos lleva a volver a los orígenes, y volver a los orígenes es pues, lo que es la esencia del concepto de república, de res pública, de la cosa pública. Es decir, estamos en una sociedad a la cual todos debemos contribuir dentro de nuestras capacidades y de nuestras posibilidades, y por tanto es una agenda común de todos. El hecho de que simplemente, por ejemplo, por ver una figura conocida por todos, no sé si respetada por todos, pero por lo menos sí que todo el mundo la considera una autoridad, una referencia mundial en todos los sentidos. El Papa Francisco, por ejemplo, cuando hablaba en uno de sus últimos libros de la Madre Tierra, de la casa común de la Madre Tierra, pues a todos nos corresponde y todos debemos contribuir, por tanto, a la mejora, a la prosperidad y al futuro, un futuro mejor para todos en común para la Tierra. Y por tanto, si desde el punto de vista de la sostenibilidad, por ejemplo, por lanzar otro tema, estamos contribuyendo negativamente a crear un entorno de contaminación, de polución y todo eso, nos estamos echando piedras encima, lógicamente. Por tanto, el futuro que vamos a dejar a nuestros hijos será mucho peor. En ese sentido, es cierto que hay que defender ciertos valores. Yo creo que la libertad de las personas es indiscutible, un valor fundamental,
el Estado tiene que garantizar unas condiciones, tiene que garantizar un contexto en el que se pueda vivir y uno pues, se pueda desarrollar personal y profesionalmente, pero hasta cierto punto. No es una cárcel, ni es ni el alguacil de una cárcel, ni nada parecido, ni el policía que nos tiene que controlar continuamente, o sea, nos tiene que dejar cierto margen de libertad. Y en ese sentido, creo que hemos vivido un entorno, yo creo que el contexto actual en España deja constancia del exceso de ir a los extremos, de que por un lado se ha llevado a un extremo el liberalismo, es decir, yo soy libre para hacer todo lo que quiera, a mí el que está al lado me da igual, soy libérrimo y por tanto hago lo que considero oportuno. Eso por un extremo y por otro lado, por el otro extremo, pues alguna frase famosa en los últimos 2 años de la educación de los hijos pertenece al Estado, que es una frase que recuerdo escuchar en ese momento y que me dejó estupefacto cuando lo escuché. O sea, me hizo pensar, bueno, ¿y cuál es el papel de los padres entonces? Es decir, no podemos caer en los extremos de un lado ni de otro porque si no estaríamos haciendo un flaco favor a las futuras generaciones. Y en ese sentido, yo creo que la economía social, como inicialmente ha dicho Eulogio en la presentación, busca conciliar ambos ámbitos, porque yo creo que ambos ámbitos tienen que dialogar en ese sentido para buscar esa prosperidad en un futuro mejor. Mucho se ha hablado en numerosas ocasiones del necesario diálogo frente a frente, cara a cara, entre ciencia y fe, por ejemplo. Pues bien, en ese sentido yo creo que las diferentes ideologías de un espectro o de otro deberían también sentarse tranquilamente y debatir seriamente sobre ese tema, porque yo creo que es un tema que nos afecta a todos y sobre todo es un tema que no va a terminar ahora, sino que va a continuar en el futuro porque buscamos dejar un mundo mejor a las generaciones futuras, a nuestros hijos. Y por tanto, quien quiera irse a los extremos de un lado o de otro estará haciendo un flaco favor a la prosperidad de todos, a esa casa común, a ese bien común, que es lo que creo que debe estar en el centro de todo. Muchas gracias, Juan Manuel. Damos además la bienvenida. Se acaba de incorporar a Lino Salvador. Buenas tardes. Tenías el micro silenciado, pero creo que nos estaba saludando. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Disculpa. Bueno, nada, no hay ningún problema. Bueno, mientras vas conectando con nosotros y con la conversación, quería plantear un segundo tema que quizás enlaza con lo que antes ha quedado en suspenso para todos, que era esto que nos adelantaba Fernando acerca de la problemática. Está claro por lo que hemos hablado en este principio de la conversación que la economía de mercado capitalista ha fracasado o está fracasando, que necesitamos un nuevo paradigma económico, que es el nuevo paradigma económico, que además nos acerca al bien común y que podría superar la dicotomía capitalismo-comunismo, podría ser la economía de mercado social, ¿no? Estamos hablando de superar la economía de mercado capitalista con la economía de mercado social. Bien, la pregunta es, si están tan claras o están tan claros los puntos positivos, las ventajas, el acercamiento al bien común, ¿qué es lo que ocurre para que la economía de mercado social no llegue a formularse y no llegue a implantarse? Quizás, Fernando, esto enlaza con los problemas que encontramos. Bueno, yo creo firmemente que esta es la primera generación que va a ver las expectativas menguadas, va a vivir peor de lo que vivieron sus padres. Esto, podemos hablar de que hay un fracaso de la economía capitalista. Yo no creo que la economía capitalista, tampoco hay que ser utópicos, esté fracasando. Lo que pasa es que hay gente, voy a decirlo claramente, que se está forrando con la economía capitalista. Hay grandes empresas, hay grandes multinacionales, cada vez son mayores los grupos, pero eso está dejando completamente de lado a las personas, al individuo, y está dejando completamente de lado a las familias. Por ahí iba antes cuando hablaba de las amenazas que se ciernen sobre la economía social o sobre justicia social, que también me gusta mucho el término de justicia social. Yo creo que ahora mismo hay 3 problemas principales. Son más, pero principalmente hay 3 problemas. El primer problema que hay, al menos aquí en Europa, yo veo unos impuestos excesivos unidos a una excesiva intervención estatal, vía burocracia.
que dificulta pues, que cualquier individuo, cualquier familia pueda progresar. Eso favorece siempre a los grandes grupos y las grandes corporaciones. Ojo, no estoy tirando piedras sobre las grandes corporaciones, ni sobre Amazon, ni sobre Facebook, ni sobre Microsoft. Creo que son muy necesarios, se está avanzando mucho gracias a ellos, pero creo que también tenemos que tener en cuenta lo que es la base del tejido, sobre todo aquí en España, que son las pymes, y sobre todo los autónomos. Luego, hay un problema muy grave en España con el tema de la energía. Lo digo esto, tú antes, Fernando, me presentabas como político. Yo sí es verdad que soy el secretario nacional de Economía, responsable de valores, pero quiero dejar muy claro que yo no soy político. Yo acabo de entrar en el mundo de la política, llevo toda mi vida trabajando como autónomo, como empresario, y eso quiero que quede muy claro. Lo digo esto no por nada, pero hay políticos que parece que viven fuera, que viven en una especie de nube, y no quiero que nadie piense que yo vengo de ahí. Yo vengo de limpiar los cristales de mi negocio de souvenirs o de estar todos los días con mis trabajadores en mi despacho profesional, aquí en la asesoría fiscal o cualquier otra cosa. No se me caen los anillos por coger una caja, por mover un palé, por cualquier cosa. Entonces, ojo, os lo digo porque los políticos a muchos sí. Entonces, aparte de esto, el tema de la energía, que más adelante lo avanzaré, pero nosotros desde Valores apostamos, y lo voy a decir claramente, y quiero que seamos claros, somos valientes en este tema, y sé que se me va a criticar mucho, sobre todo por parte de grupos ecologistas, pero apostamos por la energía nuclear, con absoluta claridad. Y más adelante explicaré esto. Cómo a día de hoy grandes defensores de lo que es la naturaleza se están dando cuenta de que la energía más limpia, la energía que no produce humos, porque no produce cenizas, no produce dioxinas, es la energía nuclear. No se está quemando ningún combustible fósil. Si nos fijamos en países como China, nos fijamos en países como Francia, que tiene más de 50 centrales nucleares. China construye a un ritmo de 6 centrales nucleares por año. En Estados Unidos continúan modernizando sus centrales nucleares y acaban de prorrogar más allá de los 60 años de vida útil para sus centrales, modernizando lo que son los equipos de seguridad. Aquí en España esto depende del Consejo de Seguridad Nuclear. Inglaterra continúa construyendo centrales nucleares. Corea del Sur es el paradigma, es el ejemplo de las centrales nucleares. Corea del Sur, a día de hoy, produce menos de un 30% de su electricidad con las centrales nucleares, pero todos tenemos a Corea del Sur por un país muy avanzado, sobre todo en el nivel tecnológico que tiene Corea del Sur. Pues bien, Corea del Sur tiene un proyecto de futuro con la energía nuclear para que en el año 2035 el 60% de toda la energía del país se produzca en las centrales nucleares de Corea. Todos sabemos lo que ocurrió en Chernobyl en 1985-86, creo que fue. Todos sabemos lo que ocurrió en Fukushima, pero creo que la energía nuclear es una oportunidad. Si queremos tener, hay que explicarle a la gente que las renovables pues funcionan muy bien cuando funcionan, es decir, mientras hay sol, pero por las noches cae el consumo. El tema de la eólica, pues en verano baja muchísimo también. Y si nos fijamos, entramos simplemente, cliqueamos en red eléctrica y vemos el consumo diario y las estimaciones, vemos cómo la energía nuclear lleva una curva plana, siempre se produce, independientemente de la hora del día, la misma cantidad de energía. Creo que es indispensable tener una energía barata para que las familias puedan avanzar en lo que es la economía social y para que las empresas puedan crecer y puedan ser competitivas. Me voy a ir ahora a otro tema, si queréis luego debatimos sobre el tema de la energía, que es otro tema que está saliendo últimamente, que es el tema de la inflación. Llevamos muchos años en Occidente, en Europa, Estados Unidos, Europa, con la inflación controlada. Parece ser que en los últimos meses en Estados Unidos la inflación interanual se ha disparado. De hecho, el coste de energía en Norteamérica ha aumentado un 25%. En Europa también está aumentando exponencialmente. Yo creo que muchas veces vemos a responsables de economía de los grandes partidos, ministros como Nadia Calviño, hablando de cifras macro y microeconómicas, pero que las familias no entienden. Yo siempre pongo el ejemplo de un ama de casa. Cualquier ama de casa, y lo voy a decir así y que espero que nadie siente mal, creo que sabe tanto o más de economía
que cualquier responsable de cualquier partido político, porque el ama de casa sabe el dinero del que dispone y el dinero que tiene para hacer la cesta de la compra. Y a lo mejor con esos 50 euros, 30 euros o la cantidad que sea que el ama de casa hace su compra, el ama de casa en España es ahora mismo plenamente consciente de que el coste de la cesta de la compra se ha disparado en el último año. Lo que son ahora mismo los alimentos procesados y sin procesar se han disparado. Esto, si no se controla la inflación, no puede haber una economía que haya una justicia social. Eso es completamente inviable. El otro tema es la energía. El otro tema es, como estábamos hablando antes, como estaba diciendo, la excesiva burocratización, la excesiva intervención estatal, vía burocracia, no subvenciones. Hay que ser contrarios a las subvenciones. Nos llevan a la economía socialista. Tiene que haber un reparto justo, sin olvidar a todo el mundo, pero no se puede estar constantemente subsidiando. Yo dimití hace ya un año, en plena pandemia, el día 12 de este mes hizo un año cuando yo dimití como responsable, porque yo venía a otro partido, de medios económicos del grupo parlamentario Vox Asturias. Y dimití porque, aunque pueda resultar paradójico, me negué a firmar una directriz que venía de Madrid, en la que se daban ayudas a los autónomos asturianos. Y lo hice claramente, dije yo, los autónomos asturianos no necesitan más ayudas, no necesitan créditos blandos para endeudarse más, las familias, las empresas, los individuos no necesitan endeudarse constantemente, lo que necesitan es tener una libertad horaria para poder abrir sus negocios y una normativa de seguridad clara y sencilla para poder cumplirla todos. Esto lo digo a tema de colación del COVID, que todavía está entre nosotros, está afectando a muchas empresas, sigue habiendo restricciones y no sabemos en función de qué comunidad autónoma, porque España se ha convertido en un pequeño reino de taifas, como decía García Trevijano, pues puede ser una normativa hoy, puede ser un cierre perimetral mañana, o puede decir, pues cierran los negocios de hostelería o hasta las 6 de la tarde y se acabó. Bueno, pues creo que eso también afecta a lo que es buscar la justicia en la economía social. Muy bien, recuperando la pregunta inicial, Lino, quizás desde una perspectiva internacional nos puedes incorporar aquí. ¿Cuáles son los problemas que frenan la economía social de mercado? Te escuchamos no te escuchamos. He vuelto a poner el micro. Así en resumen, ¿no? La primera pregunta así sencilla. Son muchos y vienen también porque se intentan muchas soluciones. Quiero decir, con la economía social de mercado lo que yo entiendo es que es un modelo económico, que el sistema será si se implementa en el lugar que exista, pero es un modelo económico, luego una idea que es muy amplia y viene desde arriba, como quien dice, ¿no? Desde quien gobierna, desde quien lo hace y lo intenta implementar. ¿Qué ocurre? Que hay muchos movimientos sociales, hay muchas iniciativas, a veces también porque no, con el ego, ¿no? De querer hacer algo que va a ser rompedor, que va a ser... Y bueno, no se termina, es como una empresa, es como incluso como una pyme, ¿no? Si la información va hacia abajo pero tampoco va hacia arriba, los canales no funcionan, al final estamos todos intentando ser los mejores haciendo cosas y luego no hay esa estructura que detrás apoye esto. Esto es general, esto no pasa solo en España, esto pasa en muchos países. Cada cultura es más o menos organizada, es más o menos obediente, es más o menos comprensiva en cuanto a la situación que tiene. Al fin y al cabo es como una persona. Eres consciente de la realidad que tienes y qué es el papel que te toca en ese momento. Y a veces es aguantar, hay otras veces que es empujar, emprender, hay otras veces... Y hay diferentes intereses y están todos encontrados. La sociedad individualista, una de las cuestiones que ha creado es esto también. Entonces al final acaba uno en un círculo vicioso que es muy difícil que por la inercia vuelque por sí mismo y solo a un círculo vicioso, virtuoso, mejor dicho, ¿no? Entonces
un poco lo que yo iba a exponer era todos esos conceptos que a lo mejor son palabras sueltas, a veces están más desarrolladas, que vienen del mundo de la economía alternativa, y utilizo esa palabra adrede para empezar por ahí, ¿no? Y que, bueno, es alternativa según donde se implemente y según lo que se haga. Pero me decís, porque como me he incorporado más tarde, no sé si repetiría o por dónde quieres tú llevar lo que es la conversación y demás. Así que eso es lo que contestaría inicialmente. Bien, bien. Bueno, estamos con este tema de la problemática, ¿no? De la economía social. Quizás conforme vaya avanzando la conversación se pueden ir introduciendo esos términos, ¿no? Juan Uribe, en el Instituto Fundraising Católico trabajáis con diferentes entes, con diferentes corporaciones, organizaciones. Seguro que tenéis también una experiencia muy valiosa de qué es lo que está frenando esa incorporación de la economía social. Dando a todos y Fernando, entre otras, te quiero felicitar porque aunque digas que no eres político, pues lo estás haciendo muy bien en la forma de... Muchas gracias, Juan. Pero a ver, yo nací en Colombia y soy colombiano y hace 21 años en Madrid y soy el presidente del Instituto de Fundraising Católico. El término fundraising muchas veces lo asociamos solo a conseguir donativos para ONGs y va mucho más allá. Tiene que ver con todas las subvenciones y ayudas y financiación de la Comisión Europea y de los diferentes entes internacionales, pero también está muy relacionado con la responsabilidad social empresarial. Y escuchando este tema de la economía de mercado, y es una pregunta que me gustaría que la analizáramos más, ¿será más factible tratar de introducir en la economía y en el mundo la economía social de mercado? ¿O sería mejor y más razonable pensar, y aquí como diálogo también, pensar en modificar nuestro sistema capitalista actual imperfecto, en incentivar la responsabilidad social corporativa para que las empresas tengan un mayor papel en el desarrollo social? Es una pregunta muy interesante si tratar de cambiar toda la economía de mercado con la dificultad que esto tiene. Sabemos muy bien que el comunismo fracasó, que el capitalismo pues tiene sus debilidades, de todo, pero hasta qué punto es viable pensar uno en imponer un nuevo modelo de mercado y no tratar más bien de otra forma de modificar el sistema de mercado que tenemos de tal forma que se cumplan todos los principios que Eulogio planteó al principio. Así que me parece un tema también muy interesante. Y más adelante hablaré yo de este papel de las empresas y el mercado, porque como bien decía Fernando ahora, el tema de la inflación, generando más riqueza y generando más producción, pues la economía es muy sabia y con la simple ley de la oferta y la demanda se nivelan los precios. Es decir, a mucha mayor producción y mayor oferta, pues caen los precios, lógicamente. Con lo cual, está en la forma en que patrocinamos para que estas empresas crezcan dentro de una libertad de mercado, generen más productos y más riqueza y de esta forma bajen los precios. Por otra parte, Fernando, y luego hablaremos de eso, coincido 100% contigo que la energía más limpia para el planeta y más económica para los países que no son como Colombia, que es el segundo productor de agua del mundo y entonces tiene las presas hidroeléctricas, es la energía nuclear. Lo que pasa es que a nosotros también tenemos un problema, y hablo de nosotros, las personas que somos un poco más de derechas, por decirlo de alguna forma, o más identificados con el cristianismo y con todo esto, y es que el lobby internacional de los ecologistas y de ciertos grupos no es tan fuerte el lobby nuestro. Por eso también son varios temas que quiero ir encajando, pero que me parecen muy importantes para el debate.
Como decimos en España, hay muchos melones abiertos. Yo no quiero dejar la pregunta en el aire, que has lanzado antes, Juan Uribe, porque me parece muy interesante, de si se trata de reformular la economía de mercado capitalista o se trata de transformarla por completo. Y como yo solo soy el moderador, te voy a rebotar la pregunta a ti, Juan Manuel. Pues mira, te lo agradezco realmente porque, siguiendo el comentario de Juan Uribe yo creo que ha dado con la tecla adecuada y con el debate de fondo. Y pongo un ejemplo muy claro. En Estados Unidos, por ejemplo, hace un año, hace año y pico ya, de hecho, cuando los altos directivos, los consejeros delegados, incluso los presidentes de las grandes corporaciones norteamericanas se reunieron y firmaron el documento de la Round Table en Estados Unidos, un poco sobre la reinstauración o la reformulación del capitalismo desde dentro. Yo creo que, siguiendo el comentario de Juan, esa reformulación o revisitación, o como se quiera definir, se puede hacer, lógicamente, desde arriba, desde fuera o desde dentro. Pero yo creo que sería más eficaz hacerla desde dentro y desde abajo. Es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo. Muchas grandes corporaciones norteamericanas están apostando ya fielmente por temas como la sostenibilidad, por ejemplo, por el simple hecho de que están viendo que los inversores cada vez más están invirtiendo más dinero en aquellas corporaciones que apuestan firmemente por este tema. Es decir, que de alguna forma la presión más o menos indirecta de los inversores que dicen esta empresa está apostando por lo verde o por estas energías limpias o por lo que sea, da igual el tema que sea. Pero ese acicate está haciendo que muchos ya abracen la nueva reformulación del capitalismo desde un componente, no sé si más ético, más humano, más social o como se quiera denominar, pero sí que es cierto que está haciendo reformular todo eso desde dentro. El problema, y ese yo creo que es el gran hándicap a nivel internacional, es que más allá de un debate teórico, que yo no soy economista y por lo tanto no quiero entrar en ningún debate teórico, podríamos llegar a la conclusión más o menos entre todos de que el capitalismo es básicamente un producto 100% norteamericano. Y siguiendo esta tesis, que ya digo que es una reducción muy del capitalismo, pero siguiendo esa tesis, es evidente que los norteamericanos siempre han visto cualquier reformulación del capitalismo con un componente más social, ya no como algo socialista, sino directamente lo han intentado vincular en todo momento. No, eso es comunismo. O sea, lo han intentado ver como el otro extremo ya. Entonces, se han mantenido con una visión muy tradicional de lo que consideran ellos el capitalismo, que es libertad absoluta del individuo para hacer libertad de empresa, para crear todo, que está bien, lógicamente, que el individuo tenga libertad para crear empresas y se necesitan realmente, porque es lo que va a generar riqueza para todos. O sea, pero es cierto que, volviendo a mi comentario anterior, si nos vamos a los extremos, vamos a perder un poco de vista el bosque. O sea, tenemos que entender que los extremos no son apetecibles en ningún sentido y que, por tanto, es necesario reformular ciertos fundamentos del capitalismo. Yo, en este sentido, por ejemplo, el modelo alemán, que es con el que de alguna forma hemos comenzado esta mesa redonda, en ese sentido nos lleva muchos cuerpos de ventaja y es un modelo que está generando riqueza para todos, no para unos solos. Y ese debería ser uno de nuestros espejos en el cual mirarnos y tener como referencia de cara al futuro, porque si no, podemos ya no solo dejar de ser un referente desde el punto de vista capitalismo, libertad de empresa o lo que sea, sino que pasemos a ser una sociedad, un país, en concreto España, sin ninguna relevancia a nivel internacional. Y ese es el peor riesgo que podemos coger. Ese es realmente el peor peligro, el caer en la relevancia como país y como mercado España, desde el punto de vista de la economía española. Independientemente de que queráis llevar la conversación en vuestras intervenciones por otro terreno, por alusiones de otros panelistas o porque queréis introducir nuevos temas, yo quisiera ir bajando del terreno de las ideas hacia la superficie, ¿no? Vamos a imaginar un avión que aterriza y aterrizar todo esto en ejemplos concretos. Si podemos, no sé si contáis con algún ejemplo que quisierais poner. Fernando. Sí. Yo tengo un ejemplo muy claro. Vamos a ver, antes Juan Uribe hablaba de modificar el sistema de mercado. Claramente, yo estoy completamente de acuerdo y vamos a hablar de ejemplos concretos. Por ejemplo, en España, la reforma laboral.
cada vez que un partido político, ya sea el PP o el PSOE, hace una reforma laboral, aquí ha sido para empeorarla. Yo tengo que aclarar una cosa, como experiencia, como asesor laboral con más de 20 años de experiencia, y es que hay que volver a los contratos de aprendiz. El contrato de aprendiz en el que el maestro formaba a un trabajador que entraba cobrando menos de lo que era habitual, cotizando una parte nada más, y entonces ese chaval nuevo que entraba durante un tiempo, bien sea un año, bien sean 2 años, el tiempo que sea, va el maestro, transmitiendo los conocimientos al aprendiz. Una vez el aprendiz ya está capacitado, este señor, el maestro, se jubila y entra el aprendiz en el anterior puesto y con el anterior salario que tenía el maestro. Esto, por ejemplo, aparte de promover también temas de cooperativas y demás. Yo a Juan Manuel Roca quería comentar una cosa. Dice, y coincido, que el modelo alemán funciona. Ojo, el modelo alemán funciona y es un modelo solidario, pero hay que tener mucho cuidado en determinados temas. Por ejemplo, en el tema de las térmicas, Alemania es quien manda, quien lleva la voz cantante en Europa. Y España, en este caso, hemos sido, como se suele decir, como dice el dicho, más papistas que el Papa, hemos ido más allá y hemos adelantado el cierre de nuestras centrales térmicas. Digo esto porque Alemania acaba de prorrogar el uso de muchas de sus centrales. De hecho, la central de Datteln 4, cualquiera lo puede buscar en Google, pues acaba de construir un nuevo generador en el cual pues, van a quemar combustibles fósiles, van a quemar carbón, hablando claro. Alemania aumenta la capacidad de sus centrales térmicas, estamos hablando de la mayor central térmica de Europa, prorroga el uso de sus centrales térmicas hasta casi el año 2050 y España las cierra. Y es paradójico porque sí, todos queremos estar en esta Europa, pero en igualdad de condiciones, no que sea Alemania por ser un país más fuerte, bueno, pues creo que además debería de dar ejemplo que en este caso concreto, en el de la energía, no lo está dando. Y para más INRI, sería muy ingenuo pensar que si la economía de mercado está globalizada, la contaminación que hay en otro lugar del planeta, bien sea China o bien sea Marruecos, no nos llegue. Lo digo también porque España ha cerrado térmicas, van a cerrar Cierras Pontes, cierran térmicas en Asturias, cierran térmicas, ya cerraron en su día en Euskadi, en Cataluña, van cerrando por Almería, van cerrando por Andalucía, por todas partes de España. Son puestos de trabajo que perdemos y, sin embargo, pasamos a depender energéticamente del exterior y a comprar energía a Marruecos, que Marruecos la está quemando en una nueva central térmica que tienen en funcionamiento desde hace poco más de 2 años. Entonces, ¿para qué cerramos nuestras térmicas o para qué adelantamos ese cierre? Luego, ¿queremos que nuestros jóvenes tengan un futuro laboral en España? ¿O se van a tener que ir a trabajar a una central nuclear, a China, a Corea del Sur o a Estados Unidos? Que creo que todos podemos coincidir en que son de los países más avanzados ahora mismo del mundo. Entonces, estos países construyen, vuelvo a incidir y vuelvo a llover sobre mojado, pero quiero ser redundante aquí, construyen centrales nucleares. ¿Por qué España no construye centrales nucleares? ¿Por qué con ello no reactivamos a nuestras grandes empresas de construcción y además les damos una oportunidad a nuestros jóvenes para que tengan empleos cualificados, de alta cualificación y puedan estar en su país trabajando y contribuyendo a hacer su país más grande y avanzar y que las familias dispongan de energía limpia y económica? Porque en el tema de la energía alguien le tiene que contar a las familias que está muy bien los paneles solares, que está muy bien la eólica, que está muy bien la energía motriz de las mareas, pero eso tiene un coste en el recibo. Y eso aquí en España no se está contando. Hay mucha demagogia por parte de los dos grandes partidos, por parte de esta partitocracia que decía García Trevijano, en la que ahora hay nuevos partidos, nuevos actores, bien sean más a la derecha o bien sean más a la izquierda, pero que forman parte de la misma partitocracia y no están resolviendo los problemas reales de la gente. La gente quiere tener trabajo, la gente quiere que la energía sea barata, la gente quiere pagar menos impuestos.
Lino, no sé si al hilo de esos principios que nos decías que tenías preparados, ¿quieres ir también colando algún ejemplo práctico sobre el terreno? Bueno, yo lo que podría aportar, escuchando y viendo un poco los perfiles y demás, yo vengo del mundo de la economía y de la empresa. Y cuando me toca a mí más o menos especializarme, no encuentro lo que me interesa, lo que me gusta, no sé por qué no lo encuentro. Y es que no había todavía esas terminologías de economía social, desarrollo sostenible y demás. Entonces, ¿dónde lo encuentro? Bueno, pues lo que es en el tercer sector, a pie de calle, la mayoría de las veces, ¿no? En todo lo que es las asociaciones, fundaciones y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Pues un poco ese puente entre lo que se va viendo de una forma de trabajo, de una forma de llevar las cosas que podemos llamar capitalista, y es lo que estamos comentando, ¿no? Con el sistema, fundamentado en el rendimiento del capital. Y luego, por otro lado, lo que se entiende como que poníamos la persona en el centro. Mi conclusión después de casi 30 años de vida laboral es que en ambas ideas, en ambos conceptos hay personas, con lo cual habiendo personas suele haber fallos, suele haber cosas que se hacen muy bien y cosas que se hacen muy mal, pensando con la mejor intención, con la mejor manera. Y a veces la manera de expresar puede ser tan sumamente extrema que al final acaba uno pareciendo que fuera exactamente lo mismo. Entonces ese término medio en un momento dado que estábamos comentando, o si se hace desde arriba y se hace desde la base o demás, yo tenía aquí también, ¿no? el péndulo de cómo vamos, ¿no? De un extremo a otro, y tenemos que entender que eso ocurre y que es normal que ocurra. La cuestión es cómo nos superamos poco a poco. Cuanto más conocimiento tenemos y cuanto más conscientes somos nosotros, de nosotros mismos y como sociedad, deberíamos de dar mejores soluciones. Entonces, a puertas está 2019, ya veníamos con mucha trayectoria hecha en cuanto a, pues hablabais, ¿no? Del bien común, cómo sale y de dónde sale ese concepto, la economía social, solidaria, también está mucho de la mano de lo que es la humanidad, entendida a lo mejor en un contexto incluso religioso, y por eso también hay muchos movimientos con una realidad concreta como puedan ser bancos, Banca Ética, FIARE, Triodos, etc. Luego, por otro lado, tenemos lo que es la economía naranja que en un momento dado se pueda apostar por lo que es contabilizar todo lo que la cultura puede aportar a un país, a una nación, y que no se está dando la importancia que en un momento merece o debería de. ¿Qué es lo que comentaba? Pues hay muchos conceptos ahora, como puedan ser liderazgo ético, cultura empresarial, que no son baladí, y ahí corremos un riesgo, y es que empiecen a sonar, sean esa imagen a la que queremos llegar, pero que no termine de calar. Entonces, al final acaba siendo un marketing de las propias empresas en su discurso para poder llegar efectivamente, como decían los compañeros, a lo que es la sociedad, y que eso se revierta pues, tanto en la subida de acciones como en un momento dado una mayor venta, si es que a lo mejor no cotizas en bolsa, ¿no? Simplemente el retorno económico, y volvemos otra vez a caer en la misma trampa, con el coste de oportunidad que eso supone a nivel humano, porque hay muchas personas que dejan de creer, hay muchas personas que ya no tienen referentes. Entonces, lo que nos pasa ahora no es solo que nos estemos cargando nuestro propio presente, sino que a nuestras generaciones futuras inmediatas no les estamos dando ese tipo no se trata de ejemplo, pero sí de referencia de cómo hacer las cosas. Les estamos hablando a lo mejor en los colegios de la resiliencia, les estamos hablando en los colegios de la educación emocional, les estamos hablando... pero luego sales a la calle, ¿dónde está eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo dialogamos o cómo nos enfrentamos en un diálogo político, por ejemplo? ¿O lo estás afrontando? ¿Estás escuchando realmente lo que te está diciendo el otro? Hay mesas donde uno pueda, como por ejemplo estamos, ¿no?, ahora mismo realizando, y desde para pensar se necesita la tranquilidad, la serenidad, la meditación, pero para la ejecución se necesita la adrenalina. Entonces, ¿cómo se motiva todo eso? ¿Cómo se motiva una población que está completamente desmotivada, que estamos en la inercia de la negatividad, del individualismo, y que son discursos que calan, son discursos que llegan, porque entroncan directamente con la esencia del ser humano?
Entonces, estamos en un momento muy peligroso por punto de inflexión y por todo lo que esto conlleva, ¿no? Y la verdad que desde Colombia, que también genéticamente colombiana y española por adopción, pues otro puente más, ¿no? A la hora de ver realidades y cómo se puede irse de las manos una de las cuestiones más importantes que hemos ido consiguiendo en según qué sociedades, no en todas, pero sí en la nuestra, a lo mejor directa, de convivir en paz y poder desarrollarte en una paz que parece ser que no estamos valorando realmente, ¿no? Que les estamos dando a los que nos han facilitado esa paz, a la generación anterior. Y no se trata de la generación futura, sino que nosotros somos la presente. Así que a ver qué regalito les dejamos. Va un poco todo enlazado por ahí. Lino decía un comentario, hacía referencia a una palabra que es desmotivada, en referencia a la sociedad. Yo creo que iría un poquito más allá incluso. Ella ha utilizado la palabra desmotivada, pero yo creo que el adjetivo apropiado desde mi punto de vista sería anestesiada. Una sociedad anestesiada quizá como resultado de todo el contexto que en el último año y medio, 2 años nos ha tocado vivir, toda la pandemia, todo lo que ha supuesto eso. Completamente de acuerdo contigo, Juan. Bueno, pues yo creo que va por ahí mucho la historia y los políticos que no son tontos, yo creo que se han aprovechado también mucho de estar en mitad de una sociedad adormecida y que no ha sabido pues levantarse, no digo como si fuera esto la Bastilla, no levantarse en pie de guerra, pero sí alzar la voz o poner un stop, hasta aquí señores, hasta aquí. O sea, estamos jugándonos mucho y ustedes no pueden estar mangoneándonos como están. Sin embargo, creo que la gente está, no sé si cansada, desmotivada, anestesiada, pero ha perdido como ansia, ha perdido como la ilusión de alguna forma. Y sí. eso se deja mucho notar en el ambiente en general. Lino dijo también algo muy importante, que es la distribución del crecimiento económico, con lo que también estoy completamente de acuerdo. Lino, yo creo que la primera solución que hay que dar primero es ayudar a los jóvenes a que tengan trabajo. Creo que la mayor justicia social en economía es esa. ¿Estás hablando? Sí, sí. Creo que también es necesario que las familias puedan todas llegar con holgura a final de mes. Eso es un requisito indispensable. Luego hay que distribuir y enfocar, como decía Lino, ese crecimiento económico en las familias y en las personas, no solamente en las grandes corporaciones. Está muy bien que las corporaciones ganen dinero, pero también tiene que revertir esa parte de ese crecimiento en las familias y en los individuos. Y luego, muy importante, y esto voy a decirlo a colación de esto que decías tú también, Juan Manuel, de esta desazón, de esta especie de anestesia de la sociedad. Creo que es necesario, muy necesario, que tengamos una asignatura de educación financiera en las escuelas. Lo digo esto porque a día de hoy en los colegios no se enseña nada, o si se enseña muy poco acerca de lo que es el dinero. Esto creo que es algo de vital importancia. Aumentar lo que es la cultura económica, en este caso, de las familias, del individuo, para que en el futuro pues, pueda elegir su camino y pueda discernir. Mira, pues siguiendo tu comentario, Fernando, yo que también soy profesor en ese sentido, estoy completamente de acuerdo contigo con lo de la asignatura de educación financiera y añadiría otra que esta mañana, por ejemplo, he tenido que dar clase a ingenieros, doy a alumnos de empresa y de ingeniería principalmente, y otra asignatura que desde mi punto de vista sería clave es una que no sé cómo se debería llamar o titular, pero que básicamente lo que ponga sobre la mesa es el pensamiento crítico. O sea, que forme a ciudadanos maduros. No sé si eso entraría dentro de lo que es un temario habitual en filosofía o lo que sea, pero creo que... A mí me gustaría un título, no sé si podría ser, pero como crítica y ética. Pues, por ejemplo, el título en el fondo es un poco el lacito que se le pone, el envoltorio, pero sobre todo ese contenido de enseñar a las personas a ser personas maduras, capaces de discernir, capaces de tener criterio propio, que no sean maleables por las personas que están en el poder, digamos. Y eso yo creo que es más necesario que nunca. Así es.
Yo solo quiero decir una cosa antes de pasarle la palabra a Lino, que tenía la mano levantada. Bueno, esto del sentido crítico en realidad es una misión fundamental, no de un grado o una carrera en concreto, sino de la propia universidad. Pero ¿cómo estará la universidad que ya no es capaz de generar ese tipo de sentido crítico en sus estudiantes, cursen el grado que cursen, ¿no? La Universidad Española, mal. Por esto. Lino, tenías la mano levantada. Yo muy formalita. No, porque evidentemente entiendo que esto es un debate y tendríamos que... Y bueno, lo bueno que tiene es que se nos quedarán cosas en el tintero y eso significa que era necesario realizarlo, ¿no? Hablábamos, ¿no?, con el tema de la educación financiera. Llevo muchos años detrás de todo esto, ¿no? De que se llegue a producir. Empezaron a lo mejor con el tema del consumo, consuma responsabilidad, es decir, de qué manera tú con tu pequeñito voto, cada vez que vas a hacer una compra, haces que luego aquello vaya para un lado o para otro. Sí que es cierto, ¿vale? Sí que se está viendo, pero luego era eso, ¿no? De qué manera eso luego cuando se va absorbiendo por el sistema, pues al final a lo mejor si no se tiene ese espíritu crítico, esa búsqueda de querer informarte, de que escuches a uno, escuchar a unos, escuchar a otros y filtrar. Y decir, vale, y a partir de aquí yo qué puedo hacer, porque ahora mismo estamos 6 personas, tenemos ideas distintas, pero seguro que tenemos una al menos en común. Fortalezcamos esa y a partir de ahí entonces empecemos a gestionar. La generosidad, la gratitud. Yo tengo que agradecerle al sistema anterior que está obsoleto, pero que es que vino a solucionar otra cuestión y se olvida la importancia de la historia, de saber los ciclos. Exactamente, De saber cómo, quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. algo tan sumamente tan sencillo, ¿no? Que nuestros abuelos a lo mejor también nos iban diciendo. Hablamos ahora mucho del el momento, de la hora, no me saldrá ahora en inglés, el mindfulness. ¿Perdón? Iba a decir fast thinking, pero no sé si te refieres a eso. Vale, mira, pues eso también, eso es lo que me ha faltado a mí. Pero la cuestión es el hecho sí, ¿no? Todos estos tecnicismos que no es tampoco baladí que estén en inglés, muchos de los estudios que se están generando y que la ciencia, que es la que en un momento dado dice que sí o que no, hacia dónde vamos, está en inglés. Ya empezamos también a tener esto en español, la fuerza también de lo que es un idioma y de lo que es una manera de entender para dónde podemos ir. Pero con este tipo de cuestiones del aquí, el ahora, el tener cabeza para lo que se está haciendo, es la concentración. Y también el hecho de estudiar o no estudiar, es aprender. Entonces, cuando tú te concentras, cuando tú estás disfrutando de lo que haces, aunque no te guste la asignatura, aunque no te guste el trabajo, pero eres capaz de sacar de ti lo que llevas dentro y plasmarlo en otros escenarios y decir, vale, a mí me encanta el fútbol, pero no me gusta nada las matemáticas. Bueno, pues oye, a lo mejor si te explicáramos con esto hasta dónde llegan las matemáticas, igual te siguen sin gustar, pero al menos las respetas y al menos ves que esto es necesario, ¿no? Estás aquí intentando entender todo esto. Con la universidad se prepara desde parvulitos. Parvulitos ya se ve la edad que tengo, ¿no? Desde el jardín de infancia, desde muy chiquitito, hay que ir alineado con lo que luego uno a lo mejor pueda extrapolar, la formación profesional. Hablabais, ¿no?, de aprendiz. Bueno, pues el becario, ¿no?, cuando uno se supone que un grado universitario. Hay que cuidar eso, porque si no, la sociedad piensa el mensaje, que la sociedad no es otro que nosotros mismos. Cuando uno habla así, ¿no?, parece que sean otros y somos nosotros mismos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se deberían de traducir en hechos como los que estábamos hablando, educación financiera, espíritu crítico, que a lo mejor te puede venir de la mano del deporte, pero ya tampoco hay deporte, tampoco hay filosofía, las lenguas muertas, ¿no?, del latín, y dices, ¿y esto para qué me valdrá? Bueno, pues a ver, que sea práctico, ¿no?, que luego vayas a lo mejor a estudiar derecho y te das cuenta de que a lo mejor no era tan baladí. ¿Y por qué los conceptos, si estamos intentando en un primer momento ponernos de acuerdo, ahí tenemos que ser flexibles, no ponernos exquisitos, pero según va aumentando el nivel y el grado, ahí sí, ahí pones ya el foco y dices, que es que esto, que lo estás llamando poco más o menos igual, tiene factores diferentes.
Es la manera en la que se supone que cuanto más experiencia tienes o más mundo has visto, y así no me meto con los estudios, ¿vale? Hay personas que tienen una sabiduría interna brutal. Se supone que más grado y más cercanía y más empatía vas a poder desarrollar para generar algo en común, la comunidad. Por supuesto. Y revertir los conocimientos, porque somos lo que somos gracias a la sociedad de la que venimos, pues revertir todos los conocimientos en pos, en el beneficio común de la sociedad, de esta sociedad. Entonces, bueno, y lo último que quiero decir antes de dar paso a otros intervinientes, para no ocupar el tiempo, es que el contrato de aprendiz, este contrato tenía además una cosa muy buena, que era que fomentaba el respeto por los mayores. Don Eulogio, que ha seguido el ejemplo de Lino de levantar la mano, estaba esperando, le damos paso. ¿Tiene el micro apagado? Y Juan ya le he visto enseguida levantando la mano, uniéndose a la dinámica que ha instaurado Lino, que bien me lo apunto para otras intervenciones. Yo empecé, pero no me diste la palabra. Ah, no me di cuenta, lo siento mucho. Falta del moderador. Eulogio, ya te escuchamos. No, quería, bueno, como he hablado al principio y ya he escuchado un poquito, igual que contestar un poquito a todo lo que se ha dicho. Bueno, partiendo de la primera pregunta que has hecho después de la segunda pregunta que has hecho de por qué no se implantaba la economía social de mercado, la verdad es que ya está implantada, ya lo he dicho al principio. La economía social de mercado es una economía que sabemos que funciona porque lleva más de 60 años prácticamente en Alemania practicándose, porque allí la cristianodemocracia ha gobernado casi continuamente y ha sido fundamental en el devenir de la economía alemana. Y ya vemos como una economía que nace de cero, ahora está tirando de la economía europea. Luego algo bueno habrá tenido. Y lo bueno que tiene es eso, que prima el consenso, que como hemos hablado antes, aquí los extremos, ¿no? Los extremos son los que nos llevan, vamos en dientes de sierra, no vamos avanzando, pero vamos un día a la izquierda, otro día a la derecha, y sin embargo, si utilizamos las dos manos podemos ir más derechos, ¿no? Ganamos tiempo y ganamos esfuerzo seguramente. Entonces, yo quería, bueno, ya he dado antes una serie de características de cómo la flexibilidad, la actualización, son cosas, y la innovación son temas fundamentales dentro de la economía social de mercado. Entonces, yo quería pasar un poquito a cosas concretas, ¿no? Bueno, se ha hablado de la energía nuclear. Yo creo que la energía nuclear, a ver, es una energía, efectivamente, que tiene sus pros y sus contras, y nosotros, en principio, lo que tenemos que decir, por ejemplo, en Alemania, era un factor fundamental que se abogaba por ella, y sin embargo, hace unos años pues, han decidido, después del tema de Fukushima, pues cancelar completamente todos los temas de energía nuclear. Yo creo que eso se podría hablar mucho, efectivamente, hay mucho que hablar. Lo que sí que es importante dentro de la energía, dentro de la economía social de mercado, es que se propone una energía diversificada, es decir, y una independencia energética nacional. Lo que se pretende es no depender tan solo de una energía que venga de un solo, sino que hacer una diversificación para que si falla una tengamos otra de repuesto. Eso es como igual que en la familia, ¿no? Pues tener en la casa, por ejemplo, una energía eléctrica y además una energía de gas, ¿no? Que cuando te quedes sin luz no te tengas que quedar sin calefacción y sin nada, ¿no? Eso es lo que por parte de la energía. Luego, en la energía también, desde la economía social se propugna la energía que respete el medio ambiente. Nosotros, como hemos dicho, tenemos que, pensamos, la economía social de mercado, se piensa que hay que tener hay que colaborar con las generaciones futuras. Tiene que haber un convenio intergeneracional en el sentido de dejar una ecología que puedan disfrutar y no cargarnos y consumir todos los medios de la naturaleza que en este momento somos capaces de hacerlo. Entonces, bueno, pues tenemos que investigar, innovar en nuevas energías renovables, que sabemos que ahora son más caras, pero como todo, al final, dependiendo de cómo sea el mercado, pues se irán abaratando precios y, sobre todo, lo que nos dará es una independencia, porque esas energías las podemos hacer en nuestro propio país, cada uno en su propio país. Entonces estamos a favor de la energía verde, estamos a favor de la protección del clima y creemos además que si investigamos en eso,
vamos a crear fuentes de empleo. Es decir, no tenemos que ser solo consumidores de energía y de tecnología. Tenemos que inventar, tenemos que estar ahí para crear nuestra propia tecnología y para crear nuestras propias fuentes renovables o las que vayan saliendo, porque seguramente irán saliendo otras muchas más. Eso en cuanto a la energía. Me gustaría hablar de otros temas también muy importantes que se promueven desde la economía social de mercado. Por ejemplo, el empleo. En la economía social de mercado se dice que el empleo debe ser un derecho. Es decir, nosotros no pensamos que que las personas tengan derecho a la sociedad de bienestar. Nosotros creemos que el derecho supone, el que tú puedas acceder a esa sociedad de bienestar, pero el grado de la sociedad de bienestar a la que puedas acceder dependerá un poquito de tu esfuerzo. Entonces, lo que nosotros decimos, hay derecho al trabajo, que es la forma, al empleo, que es la forma de conseguir esa sociedad de bienestar y esos derechos fundamentales, la vivienda, la vivienda, la ropa, la alimentación, todo lo demás estará en el grado en el que tú de producir y puedas generar también. O sea, que nosotros en la economía social no se promueve el subsidio, por ejemplo. Sí, el subsidio para aquellas personas que no se les puede ofrecer trabajo. Pero cuando hay un trabajo. Por eso nosotros en la economía social del mercado se propugna que en los sistemas de seguridad social no vayan en contra del empleo, porque eso es lo que está pasando ahora muchas veces, con todas estas ayudas que se están dando, que si la RGI, que si no sé qué, al final hay muchas personas que no quieren trabajar, porque tienen una ayuda de aquí, otra ayuda de allá, otra ayuda de no sé dónde, y entonces les viene más desincentiva completamente el trabajo. Eso es. Entonces, la economía social de mercado lo que hace es incentivar lo que hemos dicho antes, ¿no? El ayudar para la autoayuda. Es decir, nosotros ayudamos a las personas, y también sin olvidar lo que he dicho también antes, que independientemente de lo bueno que sea la legislación de un país, siempre va a crear personas fuera que van a caer fuera de la sociedad. Y esas personas no tienen la culpa de haber caído fuera. Es la legislación la que no les permite entrar. Entonces, al final la solidaridad no es tal solidaridad, sino que es justicia, es propiamente justicia. Es decir, las personas que están fuera hay que meterlas dentro, primero con ayudas y luego con trabajo. No solo, por ejemplo, el desempleo. El desempleo, nosotros en la economía social de mercado se dice el desempleo tiene que ser temporal y tiene que ser hasta que se ofrezca un puesto de trabajo. Y tiene que ir combinado con una buena oficina de creación de empleo a la que el que está en paro no pueda renunciar si es adecuada para él. Es decir, nosotros en ese sentido, en UCD, en Unión Cristiana Demócrata Española, tenemos una propuesta ya concreta de cómo convertir muchos subsidios, incluidos los del parado, que no son subsidios, sino que se ha cotizado por ello, pero que no se pueda renunciar a un trabajo si es que estás cubriendo un subsidio y si renuncias a ese trabajo, pues se te quita la ayuda. Siempre que sea un trabajo adecuado, claro, no le vas a mandar a un señor de 60 años a que se suba a una grúa de 60 metros, ¿no? A llevar un peso que no puede. Pero siempre que sea un trabajo que pueda realizar, que lo pueda hacer. Entonces, nosotros tenemos propuestas concretas de ese tipo, ¿no? Lo que también favorecemos es la creación de las pequeñas y medianas empresas, como ha dicho antes el representante de Valores, porque son las que realmente crean empleo. Y para ello lo que hay que hacer es incentivarles fiscalmente, disminuir todos aquellos gastos con el IVA menor, por ejemplo, la energía de un local comercial o los alquileres de un negocio. Todas esas cosas tienen que ir grabadas con el mínimo de IVA. Cuando ahora es el máximo de IVA. Tú te compras un negocio, te alquilas un local y un 21%. Tienes que arreglar te viene un señor y te cobra un 21%. Entonces, nosotros creemos que hay que incentivar la creación de empresas porque son las que realmente crean empleo. Hay que atraer la inversión. También no se puede estar luchando constantemente en contra de la riqueza porque no es bueno para el empleo y no es bueno para la nación. Entonces lo que hay que hacer es crear condiciones favorables para que los inversores se fijen en nosotros y puedan venir aquí a crear riqueza, a dar su riqueza y a crear empleo. Bueno, y me callo. Y luego si tengo más tiempo, porque veo que estamos muy adelantados. Sí, vamos muy mal de tiempo porque nos quedan 5 minutos y había ya manos levantadas. Entonces, Juan, tú primero.
yo quiero decir tres cosas fundamentales. Una, estamos poniendo, o al menos Eulogio pone como ejemplo, y Juan Manuel Roca también, a Alemania como el gran prototipo a seguir de la economía social de mercado, pero es que va en contra. Alemania lo que tiene es un buen gobierno, así que es muy diferente. Esa es mi opinión. Es muy diferente comparar a la Merkel con Pedro Sánchez y hasta aquí me callo en la parte política, pero lo que sí quiero decir es que va en contravía lo que es hoy en día la economía y el modelo económico alemán, va en contravía de muchos de los principios que Eulogio dijo al principio de la economía social de mercado. Es decir, hasta qué punto los que conocemos algo de la economía alemana sabemos la intervención del Estado, las ayudas del Estado, lo que hay de ayuda a los parados y todo. Es una primera cuestión que quiero poner de ejemplo y vuelvo a lo mismo. Lo que se trata es de modificarnos aquí en España y de modificar este elemento por medio de las personas y por medio de las leyes para incentivar a que las empresas realmente ayuden a la transformación social, por una parte. Por otra parte, creo que también nos estamos olvidando un poco de un grave problema que hay en España, gigantesco, que es los autónomos y lo que es el Estado con respecto a los autónomos. En España es imposible empezar una startup porque te tienes que dar de alta como autónomo societario, tienes que empezar a cotizar. Es tremendo. Sí, no, pero es que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque las nuevas generaciones, los millennials, la generación X, los millennials, la generación Z, ya no son esas grandes empresas manufactureras, sino que son pequeñas startups. Nos estamos olvidando y todos parten y empiezan por ser autónomos. Y en España eso es gravísimo lo que está pasando con los autónomos, porque al fin y al cabo no puede surgir la pequeña y mediana empresa que es de lo que se basa la nueva economía, sobre todo economía digital y economía basada en Internet. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también. Juan, Alemania en Europa dice una cosa, pero luego en casa hace otra. Por lo menos este gobierno que hay ahora en Alemania, bueno, de Angela Merkel, que ya le queda poco porque ha dicho que no va a continuar. Autónomos, autónomo que contrata a un trabajador, plan de prevención de riesgos laborales, plan de protección de datos, plan de seguridad y salud, en el ayuntamiento licencia de apertura. Si es una actividad clasificada, es molesta e insalubre, como por ejemplo puede ser hostelería, instalación eléctrica, organismo de control autorizado. Bueno, llega un momento, hay muchísimas más cosas y podríamos estar así media hora, que el autónomo dice, ¿cómo voy yo a competir? Y es verdad, ¿esto a quién beneficia? Pues beneficia a las corporaciones grandes. Si se pone una cafetería de Starbucks, en vez de ponerse la cafetería Pepe o Manolo, pues no tiene ningún problema, o si se pone un McDonald's, pero se están cargando lo que es el tejido de la base económica de España y lo que siempre ha sustentado y lo que siempre ha generado lo que era la clase media en España, porque hay que ir a otra cosa, que son los impuestos. Decía antes el otro interviniente, que tenemos el derecho al trabajo. Yo creo, hablando un poco en broma, que lo que tenemos es derecho a los impuestos, porque ahora mismo se está grabando con impuestos excesivos a las clases medias bajas. Y eso no puede ser así. Eso no es, desde el punto de vista ético, no es defendible. Y mucho menos desde el punto de vista de la economía social y desde el punto de vista cristiano. Son las 7 en punto casi, entonces Juan Manuel había levantado la mano que físicamente, desde hace tiempo, os voy a pedir, y luego Lino, entonces os voy a pedir una o dos frases como mucho. Un comentario muy rápido que enlaza directamente con una idea que ha lanzado durante toda la sesión Fernando, y es la formación profesional. Yo soy doctor, hice el doctorado en su día, conozco bien el mundo universitario, pero siempre he sido un absoluto defensor de la formación profesional. Creo que España es uno de los grandes déficits que tiene y que no ha sabido encarar nunca, quizá porque socialmente, ya de los tiempos de franquismo, se veía como un elogio
un prurito en la universidad. Parecía que ya era lo más de lo más. Y por tanto se ha denostado tradicionalmente la formación profesional. Pero yo creo que la formación profesional, si se cuidase bien, aportaría mucho a España. Es lo único que quería decir como final. Y me sumo también como profesor de la universidad a ese comentario que acabas de hacer. Lino. Sí, pues también iba con lo de los ejemplos concretos, ¿no? Comentar con la contabilidad, las empresas, bueno, pues hacen un seguimiento que estás obligado a apuntar unos números, pero también te puede valer para luego hacer tú cálculos más exactos de por dónde vas y no solo intuir que vas bien o más mal, ¿no? Aterrizarlo, te ayuda. ¿Qué ocurre con el tema social que tenemos ahora, en el cual ya es un hecho que queremos medir esos intangibles, en el trabajo, ese tipo de cuestiones? Ya existen esos medidores, ya se empiezan a poner de acuerdo las diferentes personas que están especializadas en esto y ya está llegando a la universidad este tipo de cuestiones para que se formen también personas que luego a su vez puedan aportar. Todo esto es dilatado en el tiempo, por supuesto, pero entonces lo enlazo justo con lo que estaba comentando Juan Manuel ahora y lo habéis dicho antes yo también comenté por encima, ¿no? El tema de la formación profesional. La universidad, nosotros ya vivimos más o menos directamente que 5 años en la universidad, como que no, luego ya está el tema de la formación continua, ¿no? Ahora ni 3 ni 4 años, el ritmo que llevamos, y ya no digamos nada post pandemia, esto va como va, vienen los millennials, ¿no? Esa palabra que tenemos ahí, que es aquí y ahora y ayer. Entonces, a ver, se están dando muchas profesionales que tienen mucha reputación gracias a las redes sociales, están dando los cursos. Entonces todo eso se irá regulando, pero mientras tanto pagaremos un precio muy alto que si empezamos a juntar de una cosa y de otra, pues la llevamos divertida. Y ya por último, otro ejemplo concreto, que era las empresas al uso dentro de lo que nosotros entendemos, porque esto no existía hace años, pero sí, ¿no? Lo que se dice tradicional, pues tradicional desde hace unos años, empresas capitalistas, por así decirlo. Luego estaban las del tercer sector, asociaciones, fundaciones, cooperativas, en fin, con ese matiz más social. Ahora ya tenemos las empresas del cuarto sector, otro de los ejemplos de que realmente esto se está haciendo, y es así. Entonces termino con, para Juan Uribe, ¿no? Lo de ¿viene el sistema implantado o viene desde abajo? Hay que escuchar y ver, porque la base viene fuerte y como no se pueda darle las soluciones, las políticas en un momento dado, las medidas políticas, pues todo lo que es la oportunidad que tenemos de poder gestionar esto de una forma mejor, pues va a ser complicado, porque va a haber mucho coste, el coste de oportunidad y el coste de la tranquilidad de querer seguir evolucionando, aunque lo haremos, eso es evidente. Muy bien, pues son las 7 pasadas, tenemos que dejarlo aquí. Yo sé que se nos ha hecho corto a todos, pero cuando se está a gusto, ¿no? Y se conversan de temas que nos interesan a todos, pues siempre se hace corto. Quizás habrá ocasión más adelante de seguir hablando de estos temas o incluso de ver cómo se instauran políticas que vayan en beneficio de la economía social de mercado. Me despido de todos vosotros y también de quienes nos han seguido, han participado esta tarde en el webinar y hasta la próxima. Solo una cosa, Fernando, ¿sí? para los políticos, ahora que se va a tramitar la nueva ley de mecenazgo en el Congreso, tengamos muy presente la importancia de que las empresas tengan una responsabilidad social empresarial sólida e incentivada para generar ese bienestar social. La Agenda 2030. Completamente de acuerdo. Yo añadiría más. También le pediría responsabilidad a los políticos. Cuando hay un cambio de gobierno, que el gobierno que entra no acepte los presupuestos anteriores, que se haga una auditoría. Y un último comentario, que ser político no es una profesión. Así es. No puede serlo. Muy bien, pues con esos titulares nos despedimos. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Un placer. Igual. A todos, hasta luego.